Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Más fiesta, menos siesta. Este refrán popular encierra una advertencia sencilla, pero poderosa. Nos habla del desequilibrio entre el disfrute desmedido y el descanso necesario. Cuando la persona se inclina demasiado hacia la fiesta, entendida no solo como celebración, sino como exceso, distracción, ocio sin control, inevitablemente sacrifica la siesta, que simboliza el reposo, la reflexión, la prudencia y el cuidado personal. La frase no condena la alegría ni el disfrute. Al contrario, reconoce que la fiesta forma parte de la vida humana. Sin embargo, señala con claridad que cuando el entretenimiento ocupa el lugar del descanso, del trabajo o de la responsabilidad, las consecuencias no tardan en manifestarse. Es un retrato fiel de la cultura del desvelo constante, de la mentalidad que prioriza el momento, la emoción inmediata y el placer presente, sin medir el desgaste físico, emocional y espiritual que se va acumulando. Es un llamado de atención a quienes viven siempre activos, siempre conectados, siempre celebrando, pero rara vez pausando para recuperarse. El refrán también puede interpretarse como una metáfora social. Una sociedad que vive en constante ruido, consumo y entretenimiento, pero que descuida el silencio, la reflexión y el descanso mental. Mucha fiesta externa, poca siesta interna. En el fondo, el refrán nos recuerda que el cuerpo y la mente tienen límites, y que ignorarlos por mantener una vida de aparente alegría termina pasando factura. No es un juicio moral, es una advertencia práctica. Carlos era conocido en su comunidad como el alma de la fiesta. Siempre tenía energía, siempre estaba disponible para salir, siempre era el primero en proponer celebraciones. Cumpleaños, reuniones, salidas improvisadas, fines de semana interminables. Para él, descansar era perder tiempo. Al principio todo parecía ir bien. Carlos trabajaba durante el día y por las noches salía con amigos. Dormía poco, pero se sentía invencible. Decía con orgullo que la vida es una sola y que ya dormiría cuando fuera viejo. Sin embargo, con el paso de los meses, el cuerpo empezó a pasar factura. Llegaba tarde al trabajo, cometía errores que antes no cometía. Se mostraba irritable, cansado y disperso. La fiesta seguía aumentando, pero la siesta desaparecía por completo. Un día, Carlos se quedó dormido en una reunión importante. No fue una siesta planificada, sino un agotamiento acumulado. Aquello le costó una advertencia laboral. Aún así, no cambió de hábitos. La situación empeoró cuando su salud comenzó a resentirse. Dolores constantes, insomnio, ansiedad y una sensación de vacío que ninguna fiesta lograba llenar. Cuanta más fiesta buscaba, menos descanso encontraba. Un día, tras una noche larga y una mañana sin fuerzas, Carlos entendió el mensaje. Se dio cuenta de que había confundido vivir con agotarse. Que había creído que descansar era rendirse, cuando en realidad era cuidarse. Ese día recordó una frase que escuchó de niño: más fiesta, menos siesta. Y por primera vez comprendió su verdadero sentido. Este refrán nos invita a detenernos y observar nuestro propio ritmo de vida. Nos pregunta, sin acusarnos, si estamos celebrando demasiado y descansando muy poco. Si estamos llenando el tiempo de ruido, pero dejando vacío el espacio del silencio. La fiesta no es el problema. El problema surge cuando se convierte en escape. Cuando se usa para no pensar, no sentir o no enfrentar responsabilidades. Cuando se vuelve una huida constante de uno mismo. La siesta, en cambio, representa mucho más que dormir. Es el descanso consciente, la pausa necesaria, el equilibrio entre hacer y ser. Es el momento donde el cuerpo se recupera y la mente se ordena.
Vivimos en tiempos donde se aplaude estar siempre ocupados. Donde descansar parece un lujo o una debilidad. Pero este refrán nos recuerda que quien no se detiene a tiempo, se detiene por obligación. Más fiesta, menos siesta no es una frase para apagar la alegría. Es una invitación a vivir con conciencia. A entender que el verdadero disfrute incluye cuidado, descanso y equilibrio. Porque la vida no se mide por cuántas fiestas asistimos, sino por cuánta energía tenemos para seguir viviendo bien. Y esa energía solo se conserva cuando aprendemos a celebrar sin agotarnos. Al final, quien aprende a alternar fiesta y siesta, descubre que el verdadero placer está en el equilibrio. El siguiente refrán es: tiempo de nieves, tiempo alegre. Este refrán, breve en palabras, pero amplio en significado, nos introduce a una visión optimista de los momentos difíciles. A primera vista, la nieve suele asociarse con frío, incomodidad, quietud y obstáculos. Sin embargo, el refrán rompe esa lógica y propone una lectura distinta: el tiempo de nieves también puede ser tiempo de alegría. La nieve simboliza las etapas frías de la vida. Aquellos momentos donde todo parece detenerse, donde el avance es lento, donde el entorno no resulta favorable. Representa las crisis, las carencias, las pérdidas, las pausas forzadas y las pruebas que enfrían el ánimo. Pero el refrán no se queda en la dificultad. Añade una enseñanza clave: incluso en ese contexto, la alegría es posible. No como una negación del frío, sino como una actitud frente a él. Es una invitación a encontrar gozo en medio de la adversidad. Tiempo de nieves, tiempo alegre nos recuerda que no todas las alegrías nacen del confort. Algunas surgen precisamente cuando aprendemos a adaptarnos, a valorar lo simple y a compartir calor humano en medio del frío. Este refrán también refleja una sabiduría comunitaria. En tiempos antiguos, la nieve obligaba a las personas a reunirse, a resguardarse juntas, a compartir historias, alimentos y compañía. La alegría no provenía del clima, sino del vínculo humano. Desde una mirada más profunda, el refrán enseña que las estaciones difíciles no están hechas solo para resistirlas, sino también para aprender a disfrutarlas de otra manera. A encontrar belleza donde antes solo veíamos dureza. Así, el refrán se convierte en una lección de resiliencia. Nos dice que el gozo no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de la forma en que decidimos vivirlas. Imaginemos la historia de María, que vivía una de las etapas más difíciles de su vida. Había perdido su empleo, sus ingresos eran escasos y el futuro se mostraba incierto. Todo parecía frío, inmóvil y silencioso, como un invierno prolongado. Durante los primeros meses, María se dejó dominar por la preocupación. Cada día despertaba con el peso de la incertidumbre. Sentía que su vida estaba en pausa, como si la nieve hubiese cubierto todos sus planes. Sin embargo, con el tiempo comenzó a cambiar su mirada. Al no tener jornadas laborales extensas, empezó a compartir más tiempo con su familia. Conversaciones largas, risas sencillas, comidas preparadas con calma. María descubrió que, aunque no tenía abundancia material, sí tenía algo que antes escaseaba: tiempo y cercanía. Aprendió a disfrutar pequeñas cosas. Un café caliente en la mañana, una charla al atardecer, una caminata sin prisa. Un día, mientras hablaba con su abuela, ésta le dijo una frase que quedó grabada en su corazón: hija, tiempo de nieves, tiempo alegre. Al principio le pareció contradictoria. ¿Cómo podía ser alegre un tiempo tan duro? Pero con los días comprendió el sentido. La nieve no había llegado para destruirla, sino para obligarla a detenerse, a mirar hacia adentro y a valorar lo que realmente importaba. Meses después, cuando la situación mejoró y María consiguió un nuevo empleo, recordó ese periodo con gratitud.
Entendió que, aunque fue un tiempo frío, también fue un tiempo lleno de aprendizajes y alegrías silenciosas. Este refrán nos invita a reconciliarnos con las estaciones difíciles de la vida. Nos recuerda que no todos los momentos duros están vacíos de sentido o de alegría. Algunos, aunque fríos, están llenos de oportunidades para crecer. La nieve simboliza los tiempos donde no podemos avanzar como quisiéramos. Donde debemos ir despacio, protegernos y esperar. Pero también simboliza limpieza, renovación y silencio fértil. Aceptar que el tiempo de nieves puede ser un tiempo alegre no significa negar el dolor. Significa reconocer que incluso en medio del dolor, la vida sigue ofreciendo razones para agradecer. Este refrán nos enseña que la alegría no siempre es ruido, euforia o celebración externa. A veces es calma, compañía, introspección y esperanza silenciosa. Vivimos en una cultura que nos empuja a huir del sufrimiento. Pero la sabiduría popular nos recuerda que hay estaciones que no deben evitarse, sino vivirse plenamente. Tiempo de nieves, tiempo alegre nos propone una actitud madura ante la vida. Nos anima a encontrar luz en la penumbra, calor en el frío y aprendizaje en la dificultad. Porque cuando aprendemos a vivir con alegría incluso en el invierno, estamos mejor preparados para apreciar la primavera cuando llegue. Y comprendemos que cada estación, incluso la más fría, tiene su propio regalo escondido. El siguiente refrán es: una vez al año no hace daño. Este refrán nace de la experiencia humana acumulada a lo largo del tiempo. Es una expresión que apela al sentido común, a la moderación y al equilibrio entre la disciplina y el disfrute. No promueve el exceso, sino que lo relativiza cuando ocurre de forma ocasional. Una vez al año no hace daño se utiliza para justificar una excepción, un permiso consciente, un momento en el que se rompe la rutina sin que ello implique una pérdida de valores o de control. Es una frase que reconoce que la vida no puede vivirse bajo una rigidez permanente. El refrán parte de una verdad sencilla: lo que se vuelve dañino no es el acto aislado, sino la repetición constante y desmedida. Comer de más todos los días perjudica, pero hacerlo en una ocasión especial no destruye la salud. Gastar sin control es peligroso, pero darse un gusto puntual no arruina una vida financiera responsable. Desde esta perspectiva, el refrán habla de indulgencia consciente. De permitirnos disfrutar sin culpa cuando el contexto lo amerita. Reconoce que el ser humano necesita pausas, celebraciones y pequeños desahogos para mantener el equilibrio emocional. También es un refrán profundamente humano. No nace desde la perfección, sino desde la comprensión de nuestras limitaciones. Acepta que somos seres que se cansan, que se frustran y que necesitan, de vez en cuando, romper las normas que ellos mismos se imponen. Sin embargo, el refrán no debe interpretarse como una licencia para justificar cualquier exceso. Su fuerza está en la palabra una vez. Ahí se marca el límite claro entre lo saludable y lo peligroso. En el fondo, esta expresión nos enseña que la vida no se vive solo sobreviviendo, sino también disfrutando con conciencia. Nos recuerda que el autocuidado también incluye momentos de alegría y flexibilidad. Imaginemos la historia de Carlos, un hombre metódico y responsable. Trabajaba de lunes a sábado, cuidaba su alimentación, controlaba sus gastos y cumplía estrictamente con sus compromisos familiares. Para muchos, era un ejemplo de disciplina. Sin embargo, esa misma disciplina lo había vuelto rígido. No se permitía descansos, celebraciones ni gustos personales. Siempre encontraba una razón para decir no a cualquier plan fuera de su rutina. Un día, su familia decidió organizar una pequeña celebración por su cumpleaños. Cena especial, música, risas y un ambiente distinto al habitual. Carlos dudó. Pensó en el gasto, en la comida fuera de su dieta, en el cansancio del día siguiente. Fue su madre quien, con una sonrisa tranquila, le dijo: «Hijo, una vez al año no hace daño». Esa frase lo desarmó.
No era una invitación al desorden, sino al disfrute consciente. Carlos aceptó. Cenó sin culpa, rió sin mirar el reloj y compartió con los suyos como hacía tiempo no lo hacía. Esa noche durmió con una paz distinta. Al día siguiente volvió a su rutina. No perdió el control ni cambió sus hábitos. Pero algo había cambiado por dentro. Comprendió que vivir bien no significa vivir apretado. Desde entonces, Carlos siguió siendo disciplinado. Pero aprendió a reservar pequeños espacios para celebrar la vida. Entendió que la rigidez excesiva también puede convertirse en una forma silenciosa de desgaste. Este refrán nos invita a reflexionar sobre el equilibrio. Sobre la importancia de no confundir responsabilidad con dureza extrema. Nos recuerda que el bienestar no se construye solo con sacrificio, sino también con momentos de disfrute consciente. Vivimos en una sociedad que oscila entre dos extremos. O todo está permitido, o todo está prohibido. Este refrán se coloca justo en el centro. Nos enseña que la clave no está en eliminar los gustos, sino en administrarlos. Una vez al año no hace daño también nos habla de salud mental. De la necesidad de liberar tensiones acumuladas. De permitirnos momentos de celebración que recargan el ánimo y fortalecen los vínculos. Negarnos todo puede volvernos amargados. Permitírnoslo todo puede destruirnos. El refrán propone un camino intermedio, sabio y humano. Además, nos recuerda que la vida no es una carrera de resistencia sin pausas. Es un trayecto largo que necesita descansos estratégicos. Momentos donde el alma respira y el corazón se siente vivo. Este refrán no invita a la irresponsabilidad. Invita a la comprensión. A entender que cuidarnos también implica permitirnos disfrutar sin culpa cuando el momento lo amerita. Porque al final, una vida bien vivida no es la que nunca se sale del camino, sino la que sabe regresar a él después de disfrutar un pequeño desvío consciente. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.